Buenas noches, estudiantes, y bienvenidos a la segunda unidad de práctica de la traducción 1, donde estaremos trabajando en la traducción de textos de informática, de tecnologías de la comunicación y de videojuegos. Durante esta primera videoclase me voy a centrar en el primero de los ejes temáticos de esta unidad, es decir, en la traducción de textos vinculados con el campo de la informática y de las tecnologías de la comunicación. Como ustedes bien saben, todo traductor requiere emplear herramientas que sean eficaces por un lado, pero por otro que les permita administrar, compensar mejor el tiempo de sus traducciones en pos de lograr una óptima calidad del trabajo final, es decir, del trabajo que vayamos a entregarle a nuestro cliente, a la agencia de traducción que contrate nuestros servicios, o bien a un destinatario o receptor determinado. Vale decir entonces que para lograr esta relación tiempo-calidad, el traductor no solo deberá ser capaz de dominar la competencia léxica, es decir, todo lo que tiene que ver con la búsqueda terminológica a través de diccionarios especializados, de glosarios terminológicos, de tesauros, que es un tesauro, no es otra cosa que lo que conocemos como mapas conceptuales, es decir, una simple lista de palabras o de términos interconectados por medio de flechas que permiten expresar conceptos, que en este caso se trata de conceptos vinculados con cierta área temática, con cierto campo especializado. También dentro de su competencia léxica, el traductor deberá ser capaz de consultar bases de datos adecuadas, textos paralelos, que como bien explicábamos en la unidad anterior, al abordar la traducción de textos de economía y de finanzas, se trata de aquellos textos donde buscar esa terminología específica que no aparece en algunos diccionarios o bien cuyos equivalentes no nos convencen demasiado. Tampoco al traductor le bastará solo con manejar la competencia lingüística, todo lo que tiene que ver con las normas, es decir, el conocimiento de las reglas de normativa, de las lenguas con las que trabaja, de las reglas correspondientes al uso correcto de los signos de puntuación, todo lo que tiene que ver con el universo de la ortotipografía de la lengua. Conocer cuáles son los recursos cohesivos que le permiten mejorar su redacción, o bien saber cuáles son las estrategias de traducción más adecuadas para determinado contexto o para traducir determinado contenido. Con esto quiero decir que para que un traductor sea completo, íntegro como profesional, no solo deberá conocer y manejar, diría yo, a la perfección, o estar familiarizado con la competencia léxica y con la competencia lingüística, sino también deberá familiarizarse con la competencia instrumental, deberá amigarse con la competencia instrumental. Y en tal sentido, ese profesional traductor deberá también ser capaz de manejar diferentes herramientas informáticas que sin duda con el tiempo le permitirán poner en valor su profesión como traductor. Entonces,
Competencia léxica, competencia lingüística y competencia instrumental conforman el combo perfecto para lograr la calidad profesional que se requiere en este mercado cada vez más competitivo de la traducción. Un mercado que no es estanco, sino que es dinámico, que atraviesa las fronteras para extenderse a los distintos rincones del mundo. Y justamente estas herramientas informáticas que estaremos abordando con mayor detalle en otro espacio curricular son las herramientas TAO o CAT Tools, herramientas TAO o herramientas de traducción asistida por ordenador, tal como se las conoce en español, o CAT Tools, herramientas CAT. CAT, Computer Assisted Translation, como se las conoce en inglés. Existen diferentes herramientas TAO en el mercado. Yo simplemente en esta diapositiva quise incluir aquellas que a mi criterio considero que son las más usadas o tal vez las que tienen mayor visibilidad en el mercado de la traducción actual. Entre ellas podemos mencionar SDL TradoStudio, MemoQ, que a diferencia de las otras herramientas TAO, MemoQ se escribe con minúscula y también como herramientas TAO contamos con WordFast o con Omega T. Cualquiera de estas herramientas TAO o CAT Tools se puede aplicar perfectamente bien a la traducción de textos con diferentes tipos de formato. Word, Excel, PowerPoint. Como ustedes bien pueden apreciar, se trata de herramientas de traducción muy versátiles a la hora de utilizarlas a nuestro favor en la traducción y se pueden utilizar tanto para traducciones directas como para traducciones inversas. Basta solo con modificar la lengua de partida y la lengua de llegada en la herramienta TAO que vayamos a utilizar. También estas herramientas CAT se pueden utilizar para traducir documentos en formato PDF, siempre y cuando estos documentos sean cortos, breves, de escasa longitud, porque si el documento es demasiado largo, demasiado extenso, primeramente será necesario convertirlo a Word con un conversor que incluya OCR, que por lo general es un software pago, no es un software de descarga gratuita. ¿Y qué es el OCR? La tecnología OCR permite la digitalización y conversión de textos en formato PDF a un formato más sencillo, más simple de usar, por ejemplo, Word, mediante el reconocimiento óptico de caracteres. De allí que se lo exprese con frecuencia con la sigla inglesa OCR, cuya forma extendida es Optical Character Recognition. Este conversor de PDF con OCR nos va a permitir sin dudas obtener un documento final de óptima calidad, sobre todo si el documento en PDF contiene imágenes, tablas, gráficas estadísticas, etc.,
que con un conversor tradicional, gratuito, en línea, suelen muchas veces desconfigurarse. A su vez, cabe mencionar también dentro de las herramientas TAO el programa informático que nos permitirá revisar la calidad final de las traducciones, como por ejemplo Xbench, o los programas de gestión terminológica, es decir, los programas que nos permiten elaborar grillas terminológicas para luego usarlos en las herramientas TAO, como por ejemplo Multiterm. Cabe aclarar que tanto Xbench como Multiterm operan bajo la licencia de SDL Trados Studio. Además de las herramientas TAO, otra herramienta que debe conocer el traductor, después ustedes evaluarán si es ético o no usarla, pero es importante que sepan que el mercado continuamente nos va a estar tentando a los traductores usarla, y es justamente el uso de los motores automáticos de traducción, la traducción automática. Y al respecto, cabe como traductores, futuros profesionales, preguntarnos, por ejemplo, cómo funcionan estos traductores automáticos. ¿Qué tipos de motores automáticos existen en el mercado? ¿Un traductor automático puede realmente reemplazar la función que cumple el traductor humano? ¿Los motores automáticos son realmente eficientes? ¿Hasta qué punto? ¿Las traducciones que generan son de óptima calidad o no? ¿Se puede presentar a nuestros clientes o agencias de traducción traducciones realizadas con traductores automáticos? ¿Es ético ese proceder? ¿En qué casos sí podemos usar estos motores de traducción y en qué casos no? ¿En qué caso debemos evitar o prohibir su uso? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de usar un motor automático de traducción? ¿Corresponde traducir con motores automáticos? ¿Qué riesgos corremos como profesionales al usarlos? Bueno, estas y quizás muchísimas más preguntas son las que podemos hacernos como traductores si lo que buscamos es la perfección profesional, ser cada día mejores traductores, si buscamos ser reconocidos como profesionales por nuestra seriedad, nuestra eficiencia, nuestra transparencia, si buscamos revalorizar nuestros servicios como traductores. Seguro, y no me cabe la menor duda, que cada uno de ustedes tendrá su propia respuesta para cada uno de estos interrogantes. Pero estaremos abordando con mayor lujo de detalles la traducción automática, los motores automáticos, sus ventajas y desventajas en la materia inserción laboral. Así que tengan paciencia que los abordaremos un poquito más adelante, así que van a encontrar las respuestas en inserción a cada una de estas preguntas. Pero simplemente quiero aprovechar algunos minutitos de este espacio para mencionar algunos ejemplos de motores automáticos que van a encontrar en el mercado o que van a escuchar mencionar en el mercado. Algunos de ellos son de versión gratuita,
otros son totalmente pagos. Y entre ellos podemos mencionar Microsoft Translator, DeepL, ModernMT, RWS Language Weaver, entre los más conocidos. Y abro paréntesis. Estos dos últimos motores automáticos, ModernMT y RWS Language Weaver, se pueden descargar directamente de la Play Store, que ya trae adosada la herramienta CAT SDL Trados Studio. La Play Store de la herramienta TAO de Trados funciona de la misma manera que la Play Store del celular, desde donde ustedes pueden descargar diferentes tipos de contenido. Por supuesto, ambos motores automáticos que ofrece esta herramienta TAO son totalmente pagos, pero en el caso de Language Weaver específicamente, el sistema comenzará a cobrarnos desde el minuto 0 que comencemos a utilizarlo. Mientras que ModernMT nos facilita de manera gratuita una X cantidad de palabras y a partir de ahí, si lo seguimos usando, comenzará a cobrarnos una tarifa determinada que dependerá del volumen total de palabras que hayamos traducido. Como ustedes pueden apreciar, no se trata de una tarifa fija, sino de una tarifa que se regulará según la cantidad de palabras traducidas que detecta el sistema. Pero cuando el motor automático no se use, al no haber palabras traducidas, no se nos cobrará nada. Y de la misma manera que cuando queremos desactivar un programa en el celular descargado desde la Play Store, del mismo modo, cuando queremos dar de baja la suscripción tanto de ModernMT como de Language Weaver, podemos hacerlo de manera automática sin ningún tipo de inconveniente. En ninguno de los dos casos se trata de una tarifa que sea imposible de pagar, imposible de afrontar. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que esa tarifa está en dólares, ya que el soporte técnico es norteamericano. Finalmente debemos ser muy conscientes que cada uno de ellos, que cada uno de estos motores automáticos que les acabo de mencionar, incluso me atrevería a decir también ChatGPT, a pesar de estar suficientemente entrenados en cuanto a inteligencia artificial, en cuanto al lenguaje neuronal, etc., siempre van a presentar más desventajas que ventajas, a pesar de que el mercado nos haga creer totalmente lo contrario. Los motores automáticos siempre van a presentar más errores que aciertos, y cuando hablo de errores me refiero a todo tipo de errores, desde la redacción, la cohesión y la coherencia, la sintaxis, la terminología, las distorsiones de sentido, los errores de normativa, de ortografía, de ortotipografía, etc.
Los motores automáticos van a presentarnos también más dificultades y diría yo hasta más dolores de cabeza que éxitos a la hora de evaluar los resultados de la traducción final. ¿Y por qué se da todo esto? Porque los motores automáticos atienden solo a cada segmento en particular, a cada segmento de manera aislada, sin considerar el texto de manera global, de manera integral. Ni siquiera vinculan el texto que intentamos traducir, que estamos intentando traducir, con el contexto o con el campo especializado al que ese texto pertenece. Características que son fundamentales a la hora de traducir, sobre todo textos de naturaleza técnico-científica, donde la densidad terminológica es elevada, donde existen múltiples sintagmas nominales complejos, donde las estructuras sintácticas a nivel oracional son también complejas. Como ustedes pueden apreciar, no hay ningún parámetro que nos permita comparar la calidad de la traducción automática con la calidad, con la óptima calidad de las traducciones humanas. Por supuesto, cuando hablamos de traducciones humanas o cuando hablamos de calidad de las traducciones humanas, estamos, estamos mencionando, entre otras, la competencia léxica y la competencia lingüística que todo traductor debe tener en su haber para lograr trabajos exitosos, como ya mencioné al comienzo de este recorrido. Pasemos ahora a otros programas informáticos. Si les gusta subtitular series, publicidades, dibujos animados, trailers de películas o la película en sí, letras de canciones de un determinado concierto o de un determinado espectáculo, cortos empresariales, entrevistas, etc., entonces deberán aprender a usar un software para subtitulado y otro software para el quemado de esos subtítulos. Y al hablar de quemado de subtítulos me refiero justamente a un tecnicismo dentro de este gran universo que es la informática, que no implica otra cosa que la de pegar, incrustar esos subtítulos en la imagen del video. Y entre los programas informáticos más sencillos de usar, encontramos el Subtitle Workshop, que se utiliza para el subtitulado propiamente dicho, y el Subtitle Edit, que se utiliza para el quemado de esos subtítulos. Y como ya les anticipé, se trata de dos software muy simples, muy sencillos de usar, así que no tengo ninguna duda de que los van a poder implementar con éxito y van a poder practicar con ellos sin ningún tipo de inconveniente. Pero por otro lado, lo que también representa una gran ventaja para estos software es que son de descarga totalmente gratuita. Es decir, los pueden descargar sin ningún tipo de problema desde internet a sus computadoras, sus netbooks, sus notebooks, sus tablets, etc. Y además de los mencionados, existen otros software para subtitulados, quizás un poquito más complejos en cuanto a su uso, como por ejemplo el Subtitle Creator, el Aegisub, el Submagic, entre otros.
También vamos a estar trabajando con estos software de subtitulado y de quemado de subtítulos en la materia inserción laboral. Bueno, gente, vamos a dar vuelta a la página ahora y nos vamos a centrar por completo en la traducción propiamente dicha en el campo de la informática y de las tecnologías de la comunicación. Al trabajar en la traducción de textos dentro de estos campos especializados, nos vamos a encontrar con una alta densidad de neologismos o tecnicismos, con una alta carga de neologismos o tecnicismos. ¿Y qué es un neologismo o un tecnicismo? Leo. Los neologismos o tecnicismos son ciertos usos, expresiones, palabras que no existían tradicionalmente en una lengua, pero que son incorporados a ella debido a la necesidad de adaptarse a la realidad de sus hablantes. ¿Y qué significa todo esto que acabo de decir? En pocas palabras, lo que se quiere decir es que los neologismos o tecnicismos refieren a aquellos términos y giros nuevos que los hablantes incorporan a un idioma a medida que surgen nuevas cosas que nombrar o nuevas formas para hacerlo. Según Manuel Rodríguez Barrientos, que es el autor cuya bibliografía ustedes tienen como lectura obligatoria en la plataforma, nos señala que estos neologismos o tecnicismos en informática responden, por ejemplo, a extranjerismos o préstamos. Recordemos que estos extranjerismos o préstamos se clasifican en dos grupos. Por un lado tenemos los extranjerismos o préstamos puros y por otro los extranjerismos o préstamos naturalizados. Los extranjerismos o préstamos puros son aquellos términos en inglés que no han encontrado todavía un equivalente apropiado en español y por lo tanto se deben trasvasar tal cual, sin traducir al texto meta, pero se deberán siempre escribir en cursiva. Por ejemplo, blog, hater, crush, match, millennial, spoiler, trolls. Muchos de estos términos, por no decir casi todos estos términos, se emparentan directamente con las redes sociales. Así, por ejemplo, blog refiere a una publicidad personal en una red social o en el mismo Internet. Los términos hater y trolls podríamos decir que son sinónimos y que hacen referencia a las personas que desde el anonimato intentan agredir, insultar, boicotear las publicaciones, los videos, los comentarios de otra persona. Estos dos términos, hater y trolls, por lo general, aparecen en redes sociales como TikTok o Instagram. Por su lado, tenemos también crush y match, que también podríamos considerarlos sinónimos, y ambos hacen referencia al grado de compatibilidad que existe entre dos personas que recién están comenzando a conocerse, y son términos que se utilizan tanto en las redes sociales como en la vida real. Luego tenemos el término millennial, que hace referencia a una determinada franja etaria,
a una determinada franja generacional. Y finalmente, como ejemplo, tenemos spoiler, que hace referencia al hecho de develar el final de una película, de una novela, de una determinada serie a la persona con la que estoy hablando, ¿no? A mi interlocutor, que todavía no ha visto ninguna de las series o de los programas que le he mencionado. Por otro lado, tenemos los extranjerismos o préstamos naturalizados. Los extranjerismos naturalizados son aquellos extranjerismos puros que en español se han naturalizado ya sea por un mínimo cambio a nivel fonético o por un mínimo cambio a nivel morfológico. Por ejemplo, en el primer y tercer ejemplo de esta diapositiva, router y scanner, vemos que se ha introducido o se ha naturalizado, mejor dicho, el término en español por un leve cambio tanto fonético como morfológico. En el primer ejemplo, morfológicamente se elimina la O y fonéticamente se incorpora la tilde. Algo similar va a suceder con scanner, con el tercer ejemplo. Desde el punto de vista morfológico, incorpora la E inicial y elimina o suprime una de las Ns del término inglés y además incorpora la tilde. Mientras que en el segundo ejemplo, drone, solo se naturalizó el término en español por un cambio morfológico al quitar la E final del extranjerismo puro. Bueno, algo para agregar en relación con los extranjerismos o préstamos. Cuando al momento de traducir nos encontramos con estos préstamos o con estos extranjerismos, siempre ante la mínima duda es conveniente chequear en el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, si esos extranjerismos puros no han terminado por naturalizarse en español. Porque lo que hoy puede ser considerado como un extranjerismo puro, en algún momento ya dejó de serlo. Por eso siempre ante un extranjerismo es conveniente recurrir a ver qué propuesta nos da la RAE. Y al respecto, abro paréntesis y voy a contar una anécdota que me sucedió hace muchos años, cuando tuve que realizar una traducción para la revista Vogue. La revista Vogue es una revista norteamericana que incluye todo tipo de temática en sus ediciones, desde comentarios de espectáculo, críticas de películas, artículos de moda, de cocina, etcétera, etcétera. Bueno, en esa oportunidad me tocó traducir en un artículo de moda y aparecía el término piercing. Entonces, ¿qué hago? Como les dije recién, voy al diccionario de la Real Academia Española y en efecto la RAE tenía una propuesta naturalizada para ese préstamo, que era la siguiente. Piercing, si el término es en singular, piercines, si el término está en plural. Por supuesto que ninguno de esos términos me cuadraba para utilizarlo en la traducción. Entonces, como traductor, tuve que tomar una decisión y, por supuesto, decisiones similares, simples o más complejas, van a tener que tomar y tomamos como profesionales
siempre que se nos presentan este tipo de problemas en la traducción. Por supuesto, digo, utilicé y me quedé con el préstamo puro, con el extranjerismo puro, obviamente escrito en cursiva, porque piercing es el término con el cual nosotros nos movemos en esta sociedad. No importa si es un término que se utiliza en una determinada franja etaria o no. Lo importante es que sepamos cuál es la vigencia de determinados términos en la sociedad para saber si utilizar o dejar el extranjerismo puro o utilizar la naturalización de ese préstamo. Este ejemplo de piercing también lo tienen ustedes incluidos en la guía de estilo. Vamos a centrarnos ahora en otros casos de neologismos. Existen neologismos dentro de la informática que han logrado su propia traducción al español, como por ejemplo, software se tradujo como programa informático, hardware como equipo o equipamiento informático, malware como programa maligno, anti-malware como antivirus, link como enlace, drivers como controladores, inbox como bandeja de entrada, spam como correo no deseado, online como en línea, joystick como palanca de mando. El joystick es esa palanca de mando que generalmente se utiliza en los videojuegos y que le imprime determinadas acciones a los personajes. Esa palanca de mando les permite correr, caminar, saltar, evitar, esquivar obstáculos, etc. A los distintos personajes que aparecen en el videojuego. Por supuesto que la lista no termina aquí, sino que se pueden seguir agregando también otros ejemplos. Muchos de estos tecnicismos siguen aún en vigencia en la actualidad, siguen usándose en su propio idioma, es decir, en inglés, ya sea por costumbre o porque su uso como extranjerismo puro ya está ampliamente conocido y difundido en el ámbito de este campo especializado, sobre todo en la comunicación oral. Y en tal sentido, debemos decir que es muy raro que escuchemos hablar en boca de los técnicos o de los ingenieros informáticos, e incluso, digo más, me atrevería a decir en boca de mucha gente ajena a este campo especializado, pero muy conectada por su trabajo con las tecnologías de la comunicación, hablar de link en lugar de enlace, hablar de spam en lugar de correo no deseado, hablar de drivers en lugar de controladores, hablar de software en lugar de programa informático, hablar de mensajes online en lugar de hablar de mensajes en línea, etc. Esto, por supuesto, no quiere decir que siempre los vamos a utilizar como extranjerismos puros, como préstamos puros. Pero si el contexto lo amerita, sobre todo si se trata de lenguaje escrito, recuerden siempre que los préstamos puros se escribirán siempre en cursiva. Entonces, en relación con los neologismos, cabe preguntarnos
cuáles van a ser las estrategias que vamos a utilizar para traducirlos desde la lengua de origen, el inglés, a la lengua de llegada, el español. En primer lugar, algo que ya hemos mencionado es que los préstamos puros se van a trasvasar al texto meta tal cual, es decir, sin traducir, pero en cursiva. Por ejemplo, el youtuber acaba de publicar un nuevo video en su blog donde se bloquearán automáticamente los comentarios de los haters. Fíjense en este ejemplo. Tenemos 3 préstamos puros. Aquí los 3 ejemplos están escritos en cursiva como corresponden. En español tenemos youtuber, blog, haters. También hablamos recién de los extranjerismos naturalizados, por ejemplo, scanner, router, hacker, hackear, donde el préstamo o extranjerismo puro pasa a ser extranjerismo naturalizado por un leve cambio a nivel fonético o a nivel morfológico. Pero cuando se trata de nombres propios extranjeros, recuerden siempre que se van a escribir en redonda, y cuando hablo de nombres propios extranjeros, me estoy justamente refiriendo a nombres de redes, de navegadores, de organizaciones, de instituciones, etc. Por ejemplo, YouTube, Yahoo, Gmail, TikTok, Facebook, Bank of America, etc. Ahora bien, cuando un préstamo ya encontró un equivalente acuñado en español, deja de ser extranjerismo puro para pasar a formar parte de la nueva lengua. Entonces, en nuestras traducciones vamos a utilizar nube, enlace, hipervínculo, correo electrónico como equivalentes para cada uno de esos términos que tienen aquí en esta diapositiva. Mientras que, como decíamos anteriormente, si desde lo informal un técnico, un ingeniero informático o una persona que está capacitada o que maneja la informática decide redactar un documento informal donde aparezca cloud, link o hyperlink, porque son términos que ellos usan desde la cotidianeidad, perfecto. Lo escribirán en cursiva. Pero nosotros, como traductores, en la traducción, si existe ya un equivalente acuñado y difundido en español, pues bien, vamos a utilizar en nuestras traducciones esos equivalentes acuñados y difundidos. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Y qué pasa con la explicitación como estrategia de traducción? Sabemos que esta estrategia nos permite introducir un concepto que defina el término en cuestión, sobre todo cuando le será difícil reconocerlo o interpretarlo al lector por tratarse de términos ajenos a su propia cultura. Piensen, por ejemplo, si digo, Cisco Systems llegó para instalarse en Argentina. Cualquier ingeniero informático, técnico informático o persona que conozca sobre el tema
podrá medianamente deducir qué es eso de Cisco Systems, pero no queda del todo claro para el lector común. En cambio, si agrego el siguiente concepto, la empresa de informática estadounidense Cisco Systems llegó para instalarse en Argentina, entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es explicarle a mi receptor qué es ese término Cisco Systems que está en el texto y que él desconoce, que él no comprende. Por supuesto, para poder incorporar un concepto, una definición, previamente debo realizar una búsqueda en Internet, documentarme como traductor para colocar una definición o un concepto que resulte apropiado a este contexto. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esta estrategia de explicitación dentro de la traducción en informática? Leo en este ejemplo, ¿no? Que dice así: Big Data o macrodatos es un término que hace referencia a, y más adelante en el texto se retoma el término, pero fíjense cómo se redacta. El volumen de los macrodatos en el sistema crece minuto a minuto. ¿No les llama la atención por qué dentro de la misma traducción, suponiendo que esto fuera el producto de una traducción, ¿no? Conviven tanto el tecnicismo en inglés, Big Data, como su equivalente en español, macrodatos? ¿Por qué se da esto? Porque cuando ese tecnicismo en inglés es un término ampliamente divulgado, conocido como tal y por ende muy usado en el campo de la informática o de las tecnologías de la comunicación por ingenieros o técnicos informáticos, gente entendida en el tema, etc., será necesario dejar el tecnicismo, el neologismo en la traducción, pero a la vez sí o sí debemos incluir el equivalente en español para el lector común que nada entiende de los términos propios de la informática en la lengua extranjera. En estos casos, como muestra el ejemplo, se utilizará el par tecnicismo en inglés y su equivalente en español la primera vez que aparece en el texto y después, si en otros párrafos lo volvemos a encontrar, bastará solo con escribir el equivalente en español como muestra la segunda oración de la diapositiva. Entonces, en estos casos donde usamos en simultáneo el tecnicismo en inglés y su equivalente en español, estamos aplicando la explicitación como estrategia de traducción en el campo de la informática. En lugar de introducir un concepto, como veíamos en el ejemplo de recién de Cisco Systems, aquí introducimos el equivalente en español junto a su par inglés. Debemos buscar qué términos deben explicitarse y cuáles no. Por supuesto, hay términos que no corresponde explicitarlos. Pongamos un ejemplo. Hay términos como software o link que no será necesario explicitar porque por más que representen neologismos informáticos,
todos sabemos a qué se refiere. Así que no todos los tecnicismos o neologismos serán pasibles de ser acompañados por una explicitación. Como traductores es necesario saber bien en cuáles tecnicismos sí y en cuáles tecnicismos no será necesario aplicar explicitación como estrategia. Vemos ahora otro ejemplo donde se aplica explicitación. El malware o programa maligno es un término genérico utilizado para, bueno, la primera vez que aparece, van en paralelo, como veíamos recién, el tecnicismo en inglés, su equivalente en español. Pero pongamos que esta segunda oración aparece en el quinto párrafo. Entonces, vamos a considerar solamente el equivalente en español en esta segunda o tercera aparición del mismo término. Estos programas malignos pueden tomar la forma de código ejecutable, etcétera, etcétera. Finalmente, como estrategias de traducción aplicada a los neologismos en informática, tenemos el calco, que puede ser literal. Por ejemplo, smartphone, que se va a traducir como teléfono inteligente, hard drive, que lo vamos a traducir como disco duro. Calco literal, recordemos, porque los términos que forman parte del sintagma o frase del texto original se van a traducir literalmente como tales al español. Fíjense que en el texto meta se mantienen las mismas palabras o combinaciones de palabras presentes en el texto original. Ni siquiera se incorpora o se agrega un término nuevo o una categoría gramatical a la traducción. En tal sentido, comparemos este par de ejemplos. Smartphone, como vimos recién, teléfono inteligente, y Iron Box, caja de hierro. Siguiendo lo que acabo de explicar, solo el primer ejemplo, smartphone, responde a un caso de calco literal, mientras que en el segundo ejemplo no tenemos un calco, ya que se debió incorporar un término extra, en este caso una preposición, la preposición de, caja de hierro, para dar sentido a la frase. En este caso no hay calco, sino lo que hay es la aplicación de un recurso lingüístico que nos ofrece la lengua española para que la nueva frase tenga sentido. Al aplicar este recurso lingüístico, lo que estamos haciendo en español es reorganizar los componentes que forman parte del sintagma en el texto original. Este ejemplo vale para cualquier otro caso similar. Si debo agregar elementos extras para reorganizar y dar coherencia a la frase en español, pues bien, no hemos aplicado el calco como estrategia. Traigo esta explicación a colación porque muchas veces se lo suele considerar a este segundo caso como calco literal y es incorrecto. Podrán encontrar más ejemplos como estos en la guía de estilo de la materia. Así que bueno, vean qué otros ejemplos
tienen disponible en ese documento que tienen en plataforma. También contamos con los calcos semánticos. Semántico tiene que ver con el significado que expresan determinados equivalentes. Y en tal sentido, el equivalente en español se eligió justamente en relación con ese mismo significado que expresa el tecnicismo en el texto original, ya sea porque ambos términos se emparentan en cuanto a sus características o en cuanto a su función. Veamos un par de ejemplos. Mouse. El término mouse en inglés me remite al animal, el cuerpo del animal con su larga cola. En español, como el objeto que se usa en informática, junto con el teclado. Presenta características similares a las del animal, esa cola, ese cuerpo, se le dio ese mismo nombre, ratón en español. Lo mismo ocurre con el término server. En inglés, el término refiere a mozo, el mozo de un restaurante cuya función es la de servir, la de atender a los comensales. Server como mozo es un término propio de Estados Unidos, ya que cuando nos referimos a mozo en el Reino Unido usaremos el término waiter. Pero bueno, en relación con la informática, del mismo modo que la función del término server como mozo en inglés, en español el equipo informático que se va a llamar servidor cumple la misma función del mozo, es decir, la de servir, pero en este caso de soporte al conjunto de computadoras. Entonces, server en inglés, servidor en español. Si bien aquí tratamos las tres estrategias vinculadas con la traducción de neologismos informáticos que nos presenta Rodríguez Barrientos en el material de lectura de esta semana con más detalles, con más ejemplos. En este campo especializado también pueden aparecer otras estrategias como la adaptación, la expansión, la reducción, la omisión, la equivalencia, etc. Ahora bien, muy frecuente en este campo especializado es la presencia de sintagmas nominales complejos. Y cuando hablo de sintagmas nominales, siempre recuerden que el núcleo del sintagma va a ser siempre un sustantivo. Y ese sustantivo que actúa como núcleo va a estar, a su vez, pre y post modificado por una serie de múltiples categorías gramaticales. Artículos, preposiciones, sustantivos en función de adjetivos, adjetivos calificativos, participios, adverbios, etc. Para resolver la traducción de estos sintagmas nominales complejos, debemos siempre rastrear cuál es el sustantivo que actúa como núcleo y una vez que hemos hallado el núcleo del sintagma, debemos determinar cuáles son los modificadores pre y post y usar en el español los recursos lingüísticos correspondientes para reorganizar esos componentes y que la frase traducida tenga cierto sentido.
Veamos algunos ejemplos. Fíjense en esta diapositiva. El primer ejemplo dice, UK Digital Tech Ecosystem. Ese tech que aparece ahí es la abreviatura de technology o también podría ser technological como adjetivo. ¿Y cómo lo vamos a traducir? Primero entonces vamos a ver cuál es el núcleo del sintagma, que como vemos es ese ecosistema que tiene a su vez tres premodificadores. Un proper noun, UK, United Kingdom, y dos adjetivos calificativos si consideramos también que tech implica technological y ningún postmodificador. Una opción de traducción de este sintagma podría ser ecosistema digital y tecnológico del Reino Unido. ¿Y qué es este ecosistema digital y tecnológico? Es el espacio digital donde interactúan tanto individuos como herramientas digitales en áreas especializadas como, por ejemplo, programación, análisis de datos, etc. En el segundo ejemplo encontramos Cross-Border Data Flows, que no tiene postmodificadores, el núcleo del sintagma, que en este caso es flows, pero sí premodificadores. ¿Cómo lo vamos a traducir? Entonces, tenemos el núcleo, que es flows, flujo, y vamos a reorganizar en el español los premodificadores. Una opción de traducción podría ser flujo de datos transfronterizos. ¿Y a qué refiere este término? Refiere a que el libre flujo de datos a través de las fronteras permite a los usuarios acceder a toda la variedad y calidad de servicios internacionales que ofrecen las redes informáticas. En el tercer ejemplo, que dice, a top-ranked journal focused on new research addressing information, management and communication technologies, como vemos, tenemos un sintagma nominal un poco más largo que los anteriores y por ende más complejo. En este caso, ¿cuál es el núcleo de este sintagma? Journal, que tiene como premodificadores un artículo a y un adjetivo, top ranked, o un participio pasado en función de adjetivo, top ranked. Y también tenemos un postmodificador que inicia con un participio pasado, focused, y termina en un sustantivo, technology. ¿Y cómo lo vamos a traducir? Fíjense que son varios modificadores, pre y post modificadores, que se deben acomodar en la traducción para que tenga sentido. Una opción posible podría ser la siguiente. Una revista de primer nivel, centrada, focalizada en nuevas investigaciones que abordan las tecnologías de la información, la gestión y las comunicaciones. Bueno, hemos hablado hasta aquí de los beneficios o las ventajas que nos brinda la informática o las tecnologías de la comunicación. Pero nada dijimos de los aspectos negativos de la informática en la sociedad y aquí debemos vincularla sobre todo con las redes sociales. Por ejemplo, ciberespionaje, el ciberacoso o ciberbullying
o acoso cibernético, el grooming o acoso sexual a través de Internet, conocido también y así designado por algunos investigadores como engaño pederasta. Quizás este sea un término bastante nuevo para muchos de nosotros, engaño pederasta, piraterías de software, robo de identidad, ciberdelincuencia, cibercrimen, hackeo de cuentas, entre otros contenidos de este campo especializado que pueden llegar a nuestras manos para traducir y para el que debemos tener el máximo cuidado por la seriedad que revisten estos temas. Bueno, gente, hemos llegado así al final del recorrido de esta primera videoclase de la unidad, no sin antes, como siempre, indicarles cuál es el material de lectura obligatoria para esta semana, que si bien lo mencioné en una o dos oportunidades en el recorrido de la videoclase, aquí tienen el nombre. El texto se llama La informática al servicio de la traducción, donde Manuel Rodríguez Barrientos presenta los distintos tipos de neologismos o tecnicismos con los que nos podemos encontrar en este campo especializado y cómo considerar y cómo traducir esos neologismos, ¿no? Considerándolos como extranjerismos, como calcos, cómo aplicamos la explicitación, etc. Por supuesto, con mayor profundidad que lo desarrollado en esta videoclase, ¿no? Por otro lado, se van a encontrar con algunos diccionarios y glosarios terminológicos vinculados con la informática y con las tecnologías de la comunicación, inglés, español y español-inglés. Ahora sí, llegamos al final de este recorrido. Espero que les haya sido útil, que hayan incorporado nuevo conocimiento respecto de la informática a su agenda, a su mochila profesional. Así que bueno, si eso fue así, cumplida la misión de esta videoclase. Nos encontramos en un próximo encuentro. Hasta luego.